Hola a todos, bienvenidos a esta nueva tanda de vídeos en la cual iniciaremos el estudio del bloque 4 de microbiología, centrándonos en el estudio de los microorganismos, las formas celulares, cómo es su taxonomía, su fisiología y las aplicaciones que podemos obtener a partir de esto. Antes de empezar lo que sería la propia temática del bloque, quisiera comentar un par de cosas que tenemos que tener en cuenta de cara a preparar el estudio de este bloque que iniciamos esta semana. Nosotros vemos que el bloque de microbiología, al tratarse de un bloque con una gran diversidad en cuanto a su temática, los temas del libro que tratan sobre este bloque están repartidos a lo largo de todo el índice. Y es que veremos que encontramos contenido que forma parte del bloque de microbiología en los temas 6, tema 13, tema 20, tema 21 y tema 22. Aún así, el libro no aborda en profundidad determinados conceptos que sí hay que tener muy claros de cara a la preparación de la asignatura para la EBAU. Por lo tanto, el contenido del libro es insuficiente en lo referente al bloque de microbiología. Pero no os preocupéis, porque todo el contenido necesario para poder superar la asignatura y superar el examen con muy buena nota, podemos tenerlo gracias a estas presentaciones, los contenidos que veremos en los vídeos y las tutorías que haremos de resolución de dudas. Así que por eso no tenéis que preocuparos. Sí que para los que estudiáis más del libro que de las presentaciones, deciros que en este tema en concreto tenéis que tomar como base la presentación y complementarlo con algo de lo que viene en el libro, ya que habrá muchas cosas que veréis, que vemos en los vídeos, en las presentaciones, que en el libro no aparecen, ¿vale? Entonces, tenéis que complementar todos los materiales que nosotros estamos utilizando. Aún así, si tenéis dudas sobre dónde podéis encontrar alguna parte concreta o referencias acerca de algún contenido de lo que estamos trabajando, podéis escribirnos y nos preguntáis, ¿de acuerdo? Además, también recordaros que parte del contenido que tratamos en el tema adicional de biotecnología y ingeniería genética forma parte también del bloque de microbiología, en concreto la parte de biotecnología. Entonces, lo rescatamos un poquito de allí del segundo trimestre, lo recordamos y nos viene bien tenerlo cerca para poder acceder. Aún así, veréis que en distintas diapositivas hemos hecho llamadas de atención a cosas que deberíais saber de otros temas y simplemente clicando sobre los enlaces podéis acceder a los documentos. Así que si os parece bien, comenzamos este primer vídeo acerca de la microbiología, y es que es una ciencia muy interesante y con grandes campos de aplicación, pero es una ciencia relativamente nueva. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ver que la microbiología es aquella ciencia que me permite el estudio de los seres vivos y las formas celulares que no puedo observar a través del ojo humano. Por lo tanto, yo necesito unas técnicas y unos instrumentales específicos para poder observarlos, que van a ser los instrumentales y las técnicas de microscopía. Hasta que no se desarrollaron estas técnicas de microscopía, no pudieron estudiarse estos microorganismos y formas celulares. Por lo tanto, es una ciencia relativamente nueva. ¿Eso significa que no se utilizaban los microorganismos o que no se sabía de ellos o que no conocíamos que existían o podemos incluso afirmar que no existieron hasta que no se descubrió la microscopía? No, que va. Lo único que la microscopía nos permitió estudiarlos más a fondo y comprender cómo sucedían los procesos en los que participaban. Gracias a estas técnicas de microscopía se le dieron explicación a muchísimos fenómenos que hasta que no se supieron utilizar y se descubrieron los microorganismos como tal y esas formas celulares no se comprendían. Es una de las ciencias con mayor cantidad de campos de aplicación dentro de la biología, una de las disciplinas. Principalmente en industria alimentaria, industria farmacéutica, sanidad, medio ambiente, todas estas aplicaciones ya las vimos en ese tema de biotecnología. Pero haceros hincapié en que una de las salidas profesionales como tal de los científicos relacionados con la ciencia de la salud está muy relacionada y estrechamente vinculada al campo de la microbiología. Nosotros, si vamos a estudiar la microbiología, tenemos que estudiar cuáles son sus dos objetos de estudio, que son esos microorganismos y las formas celulares. Empezando por los microorganismos, que son los que se llevan la mayor parte del protagonismo, son organismos vivos, es decir, realizan las tres funciones vitales de pequeño tamaño, que yo no los puedo observar a no ser que sea gracias a técnica de microscopía. Por lo tanto, el tamaño tiene que ser inferior a 0,1 milímetros. Cualquier cosa inferior a 0,1 milímetros yo no puedo observarla a simple vista y necesitaría esas técnicas de microscopía para poder verlo. Ahora, vamos a ver que los microorganismos como tal no son un grupo taxonómico, sino que son una serie de organismos que
cumplen las características de no poder ser observadas a simple vista. Entonces, aquí vamos a tener organismos de distintos grupos y distintos tipos celulares. En concreto, vamos a ver organismos tanto procariotas como eucariotas. Todos ellos microscópicos. Dentro de los procariotas, los dos grupos principales y más importantes son las arqueas y las bacterias. Todas ellas son organismos microscópicos, son microorganismos. Por eso muchas veces asociamos la palabra microorganismo directamente a las bacterias, pero veremos que hay vida microscópica más allá de esas bacterias. Y es que también podemos encontrar organismos de tipo eucariota que tienen ese pequeño tamaño, ¿vale? En concreto, todos los protozoos son microorganismos, no pueden verse a simple vista, y alguna alga y algún hongo de tipo microscópico, es decir, muy pequeños, tampoco puedo verlo. Eso no significa que todas las algas y todos los hongos sean microorganismos, sino solo un grupo de ellos. Además, veremos que la gran mayoría de estos grupos tienen en común que son organismos unicelulares. Por lo tanto, esas células sencillas yo no puedo verlas a simple vista. Dentro de este tema y de este bloque nos vamos a centrar en el estudio de los procariotas, principalmente debido a que son los que mayor impacto sanitario y económico tienen, y dentro de los procariotas nos centraremos en las bacterias como primera materia de inicio. Eso no significa que no sepáis que hay otro tipo de microorganismos que no son bacterias. Aún así, en este curso nos centraremos en el estudio de las bacterias. Quienes os dediquéis al estudio de la microbiología más adelante en otros niveles superiores, ya estudiaréis el resto de microorganismos. Aún así, con las bacterias ya os digo que tenemos suficiente. Nosotros, además de los microorganismos, por características históricas, también se estudiaban dentro de este grupo lo que se conocían como formas celulares. Y es que vosotros pensáis que de repente tú eres un científico, un biólogo, y encuentras moléculas que son capaces de autorreplicarse, de regularse a ellas mismas sin necesidad de formar parte de un ser vivo. Entonces, en un principio tú la has encontrado utilizando las mismas técnicas que han encontrado los microorganismos, pero no llegan a ser microorganismos. Entonces, ¿dónde los meto? ¿Qué es lo que hago con esta serie de moléculas? Pues las vamos a agrupar todas en un mismo grupo que se llaman formas acelulares. Y es que como no son células y no realizan las tres funciones vitales, por lo tanto no son seres vivos, no podemos considerarlos microorganismos como tal. Si veis clasificaciones antiguas, todas las formas celulares las consideraban microorganismos, pero eso no es correcto actualmente. Nosotros lo vamos a ver en un grupo aparte y que lo estudiaremos también en este bloque. Veremos que esas formas celulares son esas pequeñas moléculas que pueden autorreplicarse o que van a incidir de manera infecciosa en determinado organismo, como si de un microorganismo se tratara sin llegar a estar vivo. Nosotros vamos a ver distintos tipos de formas celulares que tienen un gran interés dentro de la industria y del estudio clínico, que son, empezando desde más complejo a menos complejo, los virus, los plásmidos, los transposones, los viroides y los priones. Hasta aquí llegaría el vídeo de hoy, en el cual hemos visto esta introducción al tema. En el resto del tema nos vamos a centrar en estudiar, por un lado, primero a los procariotas, centrándonos sobre todo en las bacterias, y por otro lado estudiaremos también las formas acelulares. Por último, en el tema, lo que veremos será las aplicaciones de estos objetos de estudio de la microbiología y el por qué la microbiología es una de las ciencias con mayor peso económico actualmente. Espero que os haya servido la explicación. Nos vemos en el siguiente vídeo. Recordad, haced hincapié en que el contenido que tenéis que seguir es el de la diapositiva. Complementarlo con el del libro y cualquier duda que os surja, nos escribís para solucionarla.